Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada audiencia de Voces de tu Mente. Estamos aquí en nuestro tercer capítulo, gustosamente con todos ustedes, pues nuevamente para indagar respecto a algún tema interesante de los que nos han propuesto en redes sociales. Les reitero antes que nada que pues comenten en los programas qué es lo que les gustó, qué no les gustó, e incluso los temas que ustedes quisieran que abordemos en siguientes emisiones. Pues también lo clásico, darle like a la publicación, que nos sigan en redes sociales, para que puedan estar al pendiente de nuevas emisiones. Y pues bueno, nuevamente le doy la bienvenida aquí a dos de mis colegas para platicar respecto a un tema de interés general que es pues el enojo, la ira. Desde varios puntos de vista queremos indagar al respecto y pues te pregunto a ti, estimado Rafa, para ti, ¿qué es la ira desde el punto de vista propio? Gracias, Adrián. Un gusto estar de nuevo acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, la ira de entrada se ve más o menos así. ¿Ok? Y bueno, para mí la ira pues es una emoción pues de las de más baja vibración eh, a nivel energético. Realmente yo diría que una vez que atraviesa uno emociones como el enojo, por ejemplo, pues ya la ira todavía se va como uno o algunos grados más en ese sentido. Y bueno, al final, bueno, son emociones de la amplísima gama de emociones que tenemos los seres humanos, eh, necesarias de alguna manera para conocer todo este contraste que hay entre unas y otras. Pero pues sí, me parece que no es un buen lugar para estar porque pues lo que sale de ahí, o sea, ya en el hacer, eh, pues los resultados que puede uno obtener cuando opera desde esa emoción tan densa y de una frecuencia tan baja, pues por lo general son negativos, muy negativos. Ejemplos clarísimos como los que vemos hoy día, ¿no? Cuestiones como guerras, como disputas, como pues todo este tipo de acciones que pues tienen como un trasfondo esta emoción en particular de la que hoy estamos platicando. Muy bien, mi estimado Rafa, pues sí, esos gestos que nos muestra son lo mejor para poder saber el modo en el que se encuentran las personas, nos ayudan muchísimo a indagar al respecto. Espero nunca encontrarme contigo con enojo y más bien como siempre me has mostrado alegría y transmitir ese tipo de frecuencias altas como lo estás manejando. Y bueno, ahora toca el turno de mi estimado Hugo. Para ti, desde tu punto de vista, pues ahora sí que desde la psicología y todo lo que normalmente tú tienes en tu profesión, para ti, ¿qué es la ira y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, claro, para la psicología es importante entender primero lo que es el enojo. El enojo es una emoción básica que tenemos nosotros los seres humanos como parte del reino animal y mamíferos. Y este nos sirve principalmente para defendernos cuando nos sentimos atacados, cuando vemos una amenaza. Bueno, estamos diseñados para sobrevivir. Detectamos una amenaza y tenemos básicamente dos o tres respuestas. Una de ellas es huir, otra es congelarnos y la otra es atacar. Ahí es en donde viene el enojo. El enojo es una emoción que nos activa, que nos llena de energía y nos pone como por excelencia en una actitud agresiva. La misión o el objetivo de la agresividad es atacar y hacer daño. Esto puede ser tanto para nosotros como para algo exterior. La ira es este componente del enojo llevado a un diferente nivel, a un nivel más alto, el cual puede que nos, llamémosle, cegue, nos vuelve completamente reactivos y ataquemos. Esto es, digamos, en cierto grado peligroso, pero a medida de que es algo que nos
nos llevó a sobrevivir, pues nos pone en un estado hiperalerta e hiperreactivo. Ahora, podrían existir varias fuentes de enojo. Antes teníamos nada más las cuestiones naturales. Ahora en nuestra vida moderna existen muchas cosas que pueden hacernos enojar, encolerizar y nos puede llevar a la ira. A medida que se van juntando estas, podemos tener ya una actitud más o menos ahí, podríamos decir establemente inestable, en la ira, lo cual se vuelve muy peligroso porque toda esta segregación de lo que viene siendo cortisol, noradrenalina, adrenalina, nos pone en un estado, llamemos, muy agresivo. Y aquí es en donde vamos a continuamente estar echando o chispas o conductas que nos van a liberar presión. Y estos pueden llegar a ser muy caóticas. Sí, totalmente. Es muy importante, yo creo, precisamente conocer las raíces de las emociones, sin lugar a dudas. De hecho, esta explicación, Hugo, ya en algún momento me la habías dado de las diferentes acciones a considerar cuando se tiene un tipo de agresividad o de algo que te amenaza, y la verdad no sabes cómo me ha ayudado a entenderme mejor a mí mismo e incluso a actuar mejor ante ese tipo de situaciones. Siempre agradecido con lo que comentas, al igual que tú, estimado Rafa, y pues voy a la siguiente pregunta, mi estimado amigo. ¿Tú crees que la ira tiene algún lado positivo? Pues mira, no creo que ninguna emoción de toda la gama, de todo el espectro de emociones humanas que existen, tenga como algo en ese sentido, como positivas o negativas. Me parece que todas tienen una función. De hecho, ahorita bien lo explicaba Hugo, ¿no? O sea, por algo existen en nuestro, pues en nuestra configuración humana, digamos. Entonces, me parece que es necesario conocerlas todas, porque pues básicamente tienes el contraste, ¿no? O sea, ¿cómo puedes conocer la luz si no conoces la oscuridad y viceversa? Lo mismo operan para todo el espectro de emociones. Entonces, lo que me parece positivo o negativo es el uso que le demos a estas emociones cuando ya somos conscientes de ellas. O sea, ya cuando las sabemos identificar y de alguna forma sabemos en dónde estamos plantados cuando sentimos esa emoción específica y qué hacemos con ello, ¿no? Definitivamente la ira, pues es una emoción que una vez que la conoces, que estás consciente de su poder energético, pues puede hacer muchísimo daño, sin duda. Si lo vemos desde ese punto de vista, puede ser una emoción negativa, dañina, pero insisto, no es la emoción per se a lo que yo le daría un valor de positivo o negativo, sino a lo que hacemos cuando somos conscientes de esa emoción, porque pues ya cuando eres consciente de ello, sabes que si operas desde ahí, si estás plantado en la ira y accionas, es decir, ejerces cualquier acción, pues sin duda el resultado no va a ser favorable ni para la parte a la que le estás ejerciendo esa acción, ni para uno mismo. Al final, pues todo acaba repercutiendo en uno mismo. Todos nuestros quehaceres acaban repercutiendo en uno. Entonces, pues no, o sea, con este planteamiento de si sabes ya cómo opera y desde ahí, aún siendo consciente, ejerces cualquier tipo de acción con esa emoción ahí latente, pues no me parece que pueda haber un resultado positivo. Sí, claro, o sea, lo que entiendo es de que pues, no se trata de impedir o cerrarse a estas emociones, como es la ira y algunas otras que en algún momento vamos a tocar también, sino más bien conocerlas y experimentarlas e incluso pues saber cómo controlarse a sí mismo o controlar a dichas emociones.
Desde mi punto de vista, la forma, bueno, el arte puede ser una forma de manifestar precisamente estas emociones primarias, pues de una manera estética, bella, funcional, ¿no? Humana. Y bueno, pues estimado Hugo, ahora desde el punto de vista psicológico, ¿tú me puedes decir si hay algún lado positivo de la ira? Claro. Es importante entender que las emociones son herramientas. Como tal, se pueden utilizar para construir o para destruir. Todo va a depender del uso que se le dé y también la aproximación. Es decir, un martillo, un cuchillo, un desarmador. Se puede utilizar para hacer daño o para construir, llamémosle una casa o lo que sea, ¿no? En esta parte es importante saber cuál sería el objetivo. Si, y bueno, en terapia racional emotiva manejamos algunos principios. Si lo que se vaya a hacer como objetivo tiene de entrada la vida, conservar, proteger o incentivar la vida, la salud, la libertad y la integridad, mientras esta energía vaya en pro de tanto cuidar, preservar todos estos elementos, pues estaríamos hablando de una emoción que a diferentes grados pudiera servir como algo racional. Si de lo contrario, cuando llega en exceso o en déficit, no tiene tanto esa función, pues ya estaríamos hablando de algo irracional. Entonces, muchas veces podríamos decir, claro, voy a proteger mi vida y por eso me voy a meter en una pelea. Es necesario tener esa pelea, y ahí es en donde podríamos empezar a aprender a prescindir de ciertas emociones o llevarlas a un grado mínimo. Oye, lo que me dijiste no me gustó, no me parece. Oye, lo que hiciste tampoco me parece. Pero llegar al grado de atacar a alguien muchas veces no es necesario. Podemos tener en nuestra baraja de acciones muchos más elementos que nos pudieran llevar a ese resultado y, repito, proteger la vida, la salud, la libertad y la integridad. Por esto mismo, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en esa expansión, digamos, y explosión de esta energía, podremos, llamémosle, repartirlo y administrarlo a diferentes elementos que nos llevarían a cumplir nuestros objetivos. Esa es la elegancia y la fineza de poder utilizar la ira, digamos, con asertividad. Uf, pues ahí ya, con lo que acabas de decir, pues entran obviamente los instintos, los comportamientos humanos, que luego en muchas ocasiones pues van en contra, ¿no? De normas sociales, del derecho humano mismo. Yo creo que ahorita por el momento pues nos vamos a seguir quedando con lo que son las voces de nuestra mente, precisamente. Y por último, para terminar con este tema, estimado Rafa, te quiero preguntar, ¿tú me podrías decir desde tu experiencia, cómo controlas la ira? ¿Qué consejo nos podrías decir para controlar la ira? Claro. Mira, estoy ahorita que escucho tu pregunta recordando, ¿cuándo habrá sido la última vez que sentí ira? Y la verdad es que no me acuerdo. Digo, sé que la conozco, sé que la he vivido, pero pues ya no me acuerdo. Y esto va, pues, enfocado a tu pregunta. A mí me parece fundamental dos cosas para este tema de el control de la ira. Uno, la autoindagación. La autoindagación, conocer realmente, pues, cómo eres, cómo operas dentro de cada una de tus emociones, ¿no? Cuando sientes determinada emoción, quedarte ahí, respirarla, o sea, antes de accionar, antes de tomar cualquier acción, eh, ahora sí que ver a qué sabe, ver cómo se siente, reconocerla. En la medida que uno va conociéndose a sí mismo, pues puedes autogestionarte mejor emocionalmente y bueno, cuando llegan este tipo de emociones del bajo espectro vibratorio, digamos, de baja frecuencia, como el enojo, la ira, en este caso el odio, ok, pues ya lo reconoces y tienes la posibilidad de actuar distinto en determinada circunstancia porque ya hay un conocimiento de esa emoción y en consecuencia pues sabes que si operas de tal o cual forma con ella,
pues el resultado probable al que puedes llegar. Esa sería la primera línea, ¿no? Lo de la autoindagación. Y una segunda, sin duda, es la meditación. O sea, es fundamental. El objetivo, digamos, primordial de la meditación es precisamente el mitigar, apagar, si se pudiera decir ese concepto, estas voces de la mente que muchas veces son las que nos llevan, o la gran mayoría de las veces las que nos llevan a todos este tipo de emociones, cualquiera, buenas, malas, regulares, pero a partir de ese ámbito en el que la meditación te coloca, que te obsequia, que es un ámbito esencialmente de paz, de tranquilidad, de bienestar, de amor, es muy difícil que te embarquen otra vez o que te acometan estas emociones como la ira, ¿no? Porque de alguna manera va de la mano con lo anterior que decía, ya hay una autogestión emocional que la meditación me parece una herramienta fundamental para poder llegar a ella. Sí, por supuesto. La verdad es de que qué dichoso que no recuerdas la última vez que sentiste ira, porque pues es difícil, ¿no? De controlar normalmente, pero pues también como lo hemos visto es una emoción inevitable y en muchas ocasiones pues es muy útil por simple instinto, aunque creo que precisamente la serenidad, la tranquilidad que mencionas por meditación y también por diferentes formas de llegar a ella, a ese estado, ayudan mucho, ¿no? A que cuando se tenga dichas emociones se puedan canalizar de mejor manera. Y bueno, también te pregunto lo mismo, estimado Hugo, desde tu punto de vista más hacia la psicología, ¿cómo crees que se pueda controlar la ira? Claro, para dar respuesta y el control de la ira se requieren de 3 niveles. El nivel físico, el nivel cognitivo y el nivel ambiental. ¿Cómo se podría lograr esto? Claro, la fórmula es sencilla, pero a la hora de ejecutarlo ya es en donde nos vamos a ver en diferentes problemas. A nivel biológico, estar bien comidos, bien descansados, bien nutridos, todo lo que viene siendo toda la parte biológica, tenerla, digamos, en nuestros niveles más estables. ¿Por qué? Si tenemos hambre nos ponemos más irritables, es más, somos más propensos a que nos activemos a un nivel de enojo o de ira. Si tenemos sueño, si tenemos algún dolor físico, etc. Entonces, hasta el nivel de tensión y de estrés influye. El nivel ambiental, claro que hay lugares, claro que hay circunstancias que nos pueden provocar dentro de nuestro ambiente que estemos más irritables o que nos enojen. Es decir, podríamos aplicar el distancia y tiempo a aquellas cosas que no nos gusten, que no nos parezcan y que nos molesten. Entonces, estas fuentes de, digamos, de enojo, de cólera y de ira, mientras más las evitemos, vamos a estar más tranquilos. Y a nivel cognitivo es lo que le llamamos el cambio filosófico. ¿Por qué? Existe dentro de la energía y dentro de la cólera y la ira, la irracional y la racional, también, como dice Rafa, con la meditación es ver qué significa para nosotros lo que esté ocurriendo. Y aquí hay una pequeña clave. Se supone y se dice que si el mundo no es perfecto para nosotros, las cosas no deberían y no tendrían que ser de una manera, ya estaríamos emanando enojo, porque el enojo es una forma de querer imponer nuestra voluntad ante la realidad. Y claro, cuando vemos que las cosas, híjole, el tráfico, las cosas no están funcionando como tendrían o deberían, empezamos a emanar ese tipo de energía. Si empezamos a trabajar sobre nosotros en nuestras ideas, creencias y demás, vamos encontrando respuestas de que hay muchas cosas que no controlamos y lo que sí controlamos somos nosotros. Entonces, por ahí va la función del control del enojo y de la ira, que es una práctica y una técnica que se va afinando diariamente. Con esta última respuesta que das, Hugo, me queda más claro efectivamente los factores que pueden promover la ira y pues cómo poder evitar justamente el estar en este tipo de ambientes, digamos, ¿no?
Espero que nuestra audiencia haya aprendido tanto como yo siempre aprendo con ustedes, mis estimados. Y pues como siempre les agradezco la oportunidad de charlar, de platicar sobre estos temas tan interesantes para mí. Espero que compartan el mismo sentimiento. Y bueno, pues como siempre, vamos a dejar las redes sociales de cada uno de ustedes para que les puedan dar seguimiento a la audiencia. Esperemos que nos puedan acompañar en otra emisión siguiente. Les recuerdo, denos sus comentarios, expónganos qué temas les gustaría que platicáramos en siguientes ocasiones con ustedes. Y pues sin más, les agradezco mucho, que tengan excelente semana, mes, año, y nos vemos en próximas emisiones, amigos. Hasta luego.